Hola, mi nombre es Denis Marquina, soy vocalista del Ministerio de Quisteo y el día de hoy voy a estarles hablando acerca de la vocación y los jóvenes. Para empezar, todos sabemos que podemos hacer algo muy bien en nuestra vida, pero desde pequeños tenemos que ir descubriendo y explorando cuáles son esas cosas, esos detalles que nos conforman como ser humano y que obviamente nos van haciendo únicos y especiales. Yo desde mi perspectiva y mi camino de vida, pues he ido descubriendo a lo largo de los años cosas en las que soy bueno y cosas en las que pensaba que era bueno, pero luego terminé desechándolas porque no me funcionaron. Yo recuerdo que cuando estaba bien pequeño, desde siempre me gustó la música y escuchaba música 24/7. El dinero que me daban para comprar el refrigerio en los recreos o la mesada que me daban, la ahorraba para comprar los cassettes de mis grupos o mis artistas favoritos. Y pasaba en la casa escuchando música, tratando de componer canciones. Y yo quería ser un artista famoso, un cantante famoso. Pero en aquel momento mi papá me decía como, ¿de qué vas a vivir de la música? Aquí en El Salvador no se vive de eso. Y fui creando como esa idea en mi cabeza. Y yo decía, a lo mejor no soy tan bueno haciendo esto que a mí me gusta. Y yo tenía un pequeño detalle, siempre fui súper chiquito desde que estaba en el colegio, entonces miraba a mis amigos más grandes que estaban en la banda del colegio, que tocaban y todo lo demás, pero no tuve espacio en ese momento. Entonces yo recuerdo que mis papás conocían súper bien cuál era mi punto débil. Cuando yo me portaba mal, agarraban todos mis cassettes, los metían al closet y no los podía sacar, no podía escuchar música durante mucho tiempo y para mí eso era como la muerte. Yo recuerdo que cuando empecé a entrar en esta cosa de la iglesia, yo me rehusaba a entrar, a hacer un retiro. Y mamá un día llegó y me dice, mira, te anoté en el grupo de la iglesia y vas a ir. Y yo pensaba, ¿pero por qué? Yo era un joven, un niño en aquel momento que no tenía vicios, no tenía mayor problemas con mis papás y me rehusaba, pero mi mamá, y le doy gracias a Dios que lo hizo así, me obligó. Y recuerdo que ese sábado yo llegué al grupo juvenil y seguramente como te ha pasado a ti también, te sentías un poco fuera de lugar, ver esa gente tan contenta, esa gente saltando, cantando esas alabanzas. Y poco a poco me fui soltando y poco a poco fui viendo de qué trataba aquello. Y en ese momento me di cuenta que había llegado a un lugar donde sí pertenecía. Y poco a poco, en aquel momento, el líder de alabanza, que tiene una voz súper bonita, empezó como a inspirarme. Y todo lo que yo siempre había soñado, ser un cantante famoso, yo dije, ahora quiero ser un cantante para Dios. Y a partir de ahí, empecé como a explorar ese talento que Dios me había dado y a empezar a creer que podía hacer cosas grandes y que podía hacer cosas buenas con ese talento. Ahora viene y traigo a colación la parábola de los talentos, que la podemos encontrar en Mateo 25, del 14 al 28. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre que tenía mucho dinero le encargó a sus trabajadores cierta cantidad de monedas. Uno recibió 20,000 e hizo otras 20,000. Otro recibió 50,000 e hizo otras 50,000. Y hubo uno que tuvo miedo y las fue a esconder y no las duplicó, no las multiplicó. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra vida siempre vamos a querer hacer algo, tener un plan de vida, pero de repente viene Dios y te enseña un camino diferente, un camino que uno tiene que aprender a tomar. Yo en ese momento, que fue un momento de revelación, un momento de mucha decisión, me puse a pensar que quería dedicarme a hacer música para Dios durante toda mi vida. Y recuerdo que yo no podía tocar la guitarra, o sea, ya estaba grande, tenía 21 años cuando recibí mi primer guitarra. Y en aquel momento, pues llegó a mis manos un panfleto que tenía las posiciones de los dedos para marcar los acordes. Y yo solito empecé a charranganear, como se dice, la guitarra, a sacar las primeras notas. Y a mí siempre me había gustado escribir. Y recuerdo que empecé a escribir de eso que Dios me decía, de eso que Dios me hablaba. Y poco a poco fui afianzando esta idea en la que quería dedicarme a cantar para Dios.
En aquel momento, obviamente, pues habían cosas que perfeccionar en mi voz, no me consideraba tampoco el mejor escritor del mundo, ni tampoco el mejor guitarrista, pero poco a poco me fui rodeando de personas que amaban la música y amaban a Dios también de la misma manera que yo. Y se lo digo, no me arrepiento. Tantas cosas que se fueron cumpliendo en aquella etapa de mi vida en la que yo estaba como bien joven y fui conociendo a la gente que ahora integra conmigo Quisteo. Recuerdo que con uno de los guitarristas, un día nos pusieron, nunca habíamos tocado juntos y nos mandaron a hacer una oración en el ministerio. Y entonces en ese momento sentí como una conexión con él. Y yo dije, no habíamos ensayado y se sintió algo diferente. Y los dos tuvimos la idea de empezar a armar como este grupo y juntos empezar como a evangelizar a los jóvenes a través de la música. Si en aquel momento yo hubiera creído a la gente que decía, uy, qué feo canta, o qué desafinado canta, o no escribe bien, hubiera matado el plan que Dios tenía para mí en aquel momento. Muchas veces, como joven, vas a tener gente que va a querer derrumbar tus sueños, que va a querer decirte que no sos lo suficientemente bueno para hacer algo. Déjate de creer eso. Dios considera y te cree súper bueno, con muchos talentos que debes ocuparlos, obviamente para ser feliz tú y para ser feliz a otras personas. Tienes que sacar de tu idea el hecho de que no sos lo suficientemente bueno porque la gente en el colegio te lo ha dicho, porque la gente en la universidad te lo ha dicho, porque tu familia te lo ha dicho. Dios hoy, este día, te quiere decir de que sos suficientemente bueno en lo que haces y tenés que perfeccionarte. Yo se los digo, puede que no sea el mejor guitarrista del mundo o el mejor cantante, pero amo lo que hago y lo disfruto al 100%. Y los momentos más felices de mi vida han sido cuando he estado con una guitarra y cuando he estado cantando para Dios y para los jóvenes. Y eso es importante, ¿saben? Porque el objetivo de Dios para tu vida, la finalidad que Dios tiene para tu vida es que seas feliz. ¿Y de qué forma vas a ser feliz? Es haciendo lo que te gusta. Es poniendo al servicio de Él los talentos que Él te ha dado. Quiero alejarme un poquito de la parte de la vocación en esto, de la música y todo lo demás. Y me imagino que ahorita, bueno, que es una época en la que también estamos pensando qué vamos a hacer para nuestro futuro profesional. Es súper importante también que tengamos en cuenta la carrera que vamos a estudiar, la carrera que queremos seguir. Yo toda mi vida dije, voy a estudiar administración de empresas porque es una carrera que me va a dar dinero, me va a dar estabilidad, voy a poder viajar y tener propiedades y muchas cosas materiales. Y se los digo, desde siempre soñé con estudiar eso. Salí del bachillerato, me metí a estudiar administración de empresas y desde el primer momento me di cuenta que no era una carrera para mí. Miraba el montón de números y sí, los entendía, pero no le veía como algo que me apasionara de esa carrera. Recuerdo que hice 2 años de administración de empresas y en aquel momento, porque mis papás son separados, fue un domingo, salí con mi papá y mi papá platicando me dice, mira, yo te veo como súper empilado con la iglesia, con el ministerio, con la música y la universidad la vas pasando, pero no te veo esa chispa. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no nos has dicho? Y bueno, al final le dije que no me gustaba la carrera. Y mi papá tuvo unas sabias palabras conmigo. Me dice, ¿qué estás haciendo? O sea, es tu vida. Tenés que decidir hacer algo que te va a hacer feliz para siempre. Y el haberme dado esa apertura, después hablamos con mi mamá, me puse a pensar, es cierto. Al final no voy a elegir algo por hacer feliz a mis papás o hacer feliz a mi familia o a mis amigos. Tengo que elegir algo que me haga feliz a mí. Y luego de ese chance que me dieron, empecé a estudiar comunicaciones y ahora también a través de esa carrera, pues trabajo en una agencia de publicidad, doy clases en una universidad y también tengo como esta parte de vivir mi vocación en la profesión. Entonces, las dos caras de mi vida pues se juntan en la vocación que siempre quise tener. Por un lado, la música, con la cual se evangeliza y se lleva el mensaje de Dios a muchos corazones. Y por el otro lado también mi parte profesional donde estoy viviendo lo que siempre quise, en el trabajo que siempre quise tener y ayudando también a la gente, a los jóvenes a través de las clases que puedo dar en la universidad. Entonces, Dios tiene hoy un mensaje súper importante para ti. Cree que sos suficientemente bueno. Te dejo 3 tareas. La primera, que busques algo que te apasione.
y cultiva ese talento. Sé el mejor, aprende a ser lo mejor. 2, busca otra actividad que te haga crecer como persona y que haga crecer a otros como persona. Puede ser en el ministerio de catequesis, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de liturgia, algo que también te apasione, pero que aparte de crecer tú, haga crecer y haga felices a otras personas. Y 3, hacete el compromiso de nunca dejar de servirle a Dios a través de ese talento, de esa vocación que vas a ir descubriendo poco a poco. Gracias por haberme acompañado. Espero que adoptes y acojas el mensaje de Dios en tu corazón y lo hagas vida a través de la acción. Que Dios te bendiga.